Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde el sector de La Agustina, a unos 15 minutos del casco urbano del municipio de Santander de Quilichao. Este es el primero de 4 bloqueos que hay en la vía entre Cali y Popayán. La Guardia Indígena ha cerrado ya por 5 días este corredor vial, la vía panamericana, una de las más importantes en el suroccidente del país y que ha traído serias afectaciones, especialmente en el tráfico de carga pesada. Hablamos con algunos transportadores y esto fue lo que nos dijeron. Aquí estamos alrededor de 40 conductores o 40 mulas parqueadas y esperando a ver si hay un arreglo del gobierno con los indígenas para el despeje de la vía. Yo llevo aquí desde el martes, como dijo el compañero, y pues la verdad ahorita los gastos no dan espera y pues por el momento, pues como dice el dicho, no se ha acabado la money. Pero entonces ahí donde se llegue a acabar, ya digamos uno va a comenzar a pegarle a los 3 golpes y ya ahorita te toca solo un golpe. Como ustedes lo pueden observar, hay barricadas a lo largo y ancho de la carretera de la vía panamericana. Solamente hasta este sector, saliendo desde el municipio de Santander de Quilichao, llegan los vehículos que transportan a las personas que viven más arriba, hacia el sector de Mondomo, en donde está totalmente cerrada la vía. Hablamos también con algunas personas que se han visto afectadas, especialmente en el tránsito hacia el interior del municipio del departamento del Cauca. ¿Por qué? ¿Cómo está la situación? Bloqueada, no dejan subir carros. En este momento los líderes de las comunidades indígenas se encuentran reunidos en el municipio de Mondomo, a unos 15 minutos de este sector donde nos encontramos y están tratando de analizar la situación. Cabe destacar que ellos están pidiendo la presencia del presidente Iván Duque para que avancen en las negociaciones. Por su parte, el Ministerio de Transporte ha autorizado unas vías alternas entre Cali y Popayán con acompañamiento de las autoridades en 2 corredores. El primer corredor en la ruta Cali-Popayán, en el corredor Popayán-Piendamó, Morales, Suárez, Santander de Quilichao y Cali. También entre Popayán, Piendamó, Silvia, Jambaló, Toribío, Santander de Quilichao, Cali. El otro corredor está hacia el Huila, más exactamente la ruta Popayán-La Plata. Son 2 corredores, Popayán, Totoró, Insala Plata y Popayán, Puracé, Leticia, La Plata. Hasta ahora no se ve no se vislumbra absolutamente nada en cuanto a una solución oportuna para dar vía en el corredor más importante del suroccidente del país. Es la información que tenemos a esta hora desde la vía panamericana en el sector de La Agustina. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Judy y Angélica, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el sector de El Cairo, esto es en el municipio de Cajibío. Aquí a pocos metros se encontraban los campesinos concentrados. Teníamos a esta hora una entrevista con su líder, Jonathan Centeno, pero cuando llegamos encontramos fue unidades del ESMAD que desde las 10 de la mañana arremetieron de una manera feroz. Ayer logramos hacer estas imágenes del campamento, pero hoy un mayor de apellido Antolines no nos permitió el paso porque están destruyendo todo lo que los campesinos dejaron abandonado por salir huyendo de los gases. Se nos reporta que una mujer resultó herida en un oído por una cápsula de gas disparada por el ESMAD. Las confrontaciones se desplazaron hacia las montañas, en donde el ESMAD sigue lanzando gases y los campesinos siguen huyendo de la manera feroz en que han sido atacados. Como usted lo puede observar, la vía panamericana se encuentra totalmente bloqueada. No hay paso a esta hora de la tarde y esperamos que en contados minutos se restablezca el tránsito de vehículos. Esta es la información desde el sector del Cairo, en el municipio de Cajibío. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. La minga de resistencia, que hoy completa su 6º día de asamblea permanente y el 5º de bloqueo a la Panamericana, deja pérdidas por 700 millones de pesos a los transportadores del Cauca. No, en este momento estamos funcionando al 20% de nuestra capacidad y de nuestra operatividad regular. La gente tiene mucho temor a viajar y vemos ostensiblemente la baja. Según el funcionario del terminal, el país pierde $4 millones diarios en exportaciones al sur del continente. En Nariño, comerciantes de productos como papa y leche han sufrido un duro golpe. Estamos preocupados porque la papa se va a empezar a dañar y
Le pedimos al señor presidente que haga presencia y para que nos den vía. De verdad estamos preocupados. Las autoridades escoltaron el transporte de 6.000 toneladas de alimento por el corredor humanitario Piendamó Morales Suárez Timba, el mismo que ha sufrido varios taponamientos temporales por comunidades afro e indígenas Misak. Porque pues ya está dañándose y pues las pérdidas que se ven afectadas a todos los campesinos nariñenses. En todos los puntos de bloqueo, las comunidades insisten en el llamado a las partes para sentarse a dialogar, evitando afectar la frágil economía del sur colombiano. En Pasto, la alcaldía expidió un decreto por medio del cual regula la venta de combustibles hasta nueva orden. La medida busca evitar un desabastecimiento de gasolina y ACPM en la capital de Nariño tras el bloqueo a la vía panamericana por parte de comunidades indígenas que ya cumple 5 días. Las autoridades serán las encargadas de vigilar los nuevos horarios en todas las estaciones de servicio de la zona rural y urbana de la capital nariñense. El nuevo horario, según la norma administrativa, estará entre las 7 de la mañana y las 12 del día, 2 de la tarde y 7 de la noche de lunes a domingo. Tanto el alcalde de Pasto como el gobernador de Nariño y el Comité Intergremial de Nariño hicieron un llamado al gobierno nacional para que adopte las medidas especiales y se reanude el diálogo con los manifestantes y evitar así millonarias pérdidas a los comerciantes de la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. A mí me preocupa una cosa. Y es que históricamente terminamos después de 20 días o de un mes de huelga, de paro de la carretera, perjudicando a un mundo de gente sentados a hablar, porque algún día alguien se va a tener que sentar. Pues sentémonos antes, bajémonos las pretensiones de orgullo y de pretensiones de que es que yo no cedo y el otro tampoco cede. Es importante no perjudicar a la gente más sobada y sobre todo un departamento tan pobres que son los departamentos del sur del país. Hola, de nuevo muy buenas tardes. Nos encontramos con Neils Oliverio Alave, es uno de los consejeros mayores en esta minga indígena que se adelanta aquí en el norte del departamento del Cauca. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Acaban ustedes de llegar en una movilización y hablemos un poco precisamente de esa movilización que están haciendo ustedes aquí sobre la vía panamericana. Bueno, saludarlos. Ya llevamos 6 días de minga y resistencia indígena y social, para recordar nuevamente y ratificar que no está solamente el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, sino que aquí está también el Consejo Regional de Caldas, Consejo Regional del Huila, están los sectores sociales y el campesinado representado en el CNA y en el CIMA. Hoy hemos decidido hacer, digamos, una minga de visibilización, un recorrido con nuestros guardias indígenas, con la comunidad, con las autoridades, con los niños mayores, autoridades, y decirle a algunos medios de comunicación que hoy nuevamente nos están estigmatizando y diciéndonos que aquí está, digamos, dirigido por las disidencias. No, ustedes hoy lo pueden constatar aquí, que andamos con nuestros bastones, andamos con nuestros símbolos. Las exigencias, ¿cuáles son para el gobierno nacional? Nuestras exigencias, uno es que debe venir el presidente de la República. Para eso ayer llegó una delegación y hemos dicho que debe hacerse presente el día lunes. De igual manera, nuestras exigencias son 2 puntos. Uno, el debate político, un debate político o un diálogo político y social con los sectores sociales indígenas, sobre todo el paquete legislativo que va en contra y en detrimento del territorio y de toda la política social de nuestro conjunto y de los sectores sociales. Y el otro es todo lo que tiene que ver con el reivindicativo, los acuerdos, porque hay muchos acuerdos pero realmente han sido incumplidos. En ese marco entonces vamos trabajando. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, como ustedes lo pueden observar, son miles de indígenas los que están a esta hora aquí en la vía panamericana. Han hecho un importante recorrido y tienen claras sus exigencias para el gobierno nacional. Es la información que tenemos a esta hora desde la vía panamericana. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Hola, un cordial saludo. Pues a esta hora aquí en el municipio de Mondomo la comunidad está reunida y se está pronunciando porque se sienten atemorizados, están en medio de ambos bandos y obviamente pues quieren pedirle tanto a la fuerza pública como a los indígenas que ellos no quieren quedar en medio de esta situación. Nos acompaña aquí precisamente uno de los líderes de la ANUC. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Se está pronunciando la comunidad que está en medio de esta situación, ¿no? Sí, gracias, muy amable. Pues en este momento lo que estamos desarrollando es una jornada de pronunciamiento colectivo donde las comunidades que han sido históricamente afectadas o hemos quedado inmersas
entre las mingas y los bloqueos de la vía panamericana, pues entonces vamos a hacer llegar un pronunciamiento hacia las entidades del Estado y hacia todos los actores para que se respeten los derechos de las comunidades a la convivencia, a la libre movilidad y a los derechos humanos, lógicamente. ¿Se sienten ustedes en medio del conflicto atemorizados? Porque aseguran que están quedando casi que secuestrados en medio de sus viviendas. Pues en este momento sí, a pesar de que nosotros como ANUC hemos acudido a los mecanismos de protesta social para exigir nuestros derechos, pues también consideramos que esto se debe dar en condiciones pacíficas. En este momento lo que se está viendo en la vereda La Agustina es una situación de inconformismo total por el vandalismo sobre la infraestructura de la vereda, pero también sobre la amenaza a nuestros líderes, donde personas encapuchadas se han acercado a los habitantes de la vereda a amenazarlos si no se someten a la voluntad de los manifestantes, cosa que a nosotros nos parece supremamente grave, porque esos no son los términos en los que se debe desarrollar una protesta social legítima. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, es las denuncias que hacen las comunidades que quedan inmersas en esta situación que se registra en el departamento del Cauca. Desde el municipio de Mondomo, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Este es el corredor humanitario, va desde Pindamó, pasa por Morales, Suárez, Timba y llega a Santander de Quilichao. Por aquí están intentando abastecer con poco éxito al sur del país. Es una olvidada carretera nacional. En una vía que ha sido construida hace muchos años, con unas especificaciones muy bajas y que está soportando el peso de camiones. Nosotros hemos dicho que máximo podría hablarse de 10 toneladas, pero están pasando camiones muy pesados. Morales es uno de los municipios más afectados por el conflicto armado y ahora por el tránsito de pesados camiones que están deteriorando su olvidada malla vial. Por eso, el alcalde determinó limitar el tránsito en su municipio. Sí, Morales seguirá sonando en tiempos de crisis. Y eso es evidente. Sí, cuando habían 3 tomas guerrilleras por semana, y ahora que hay toma de las vías, vuelve y suena Morales, pero las inversiones no se han visto todavía. El 6º día de minga de resistencia termina con la destrucción total del campamento campesino de El Cairo. Hasta debió mediar la ONU y OEA para que pueda entrar la Cruz Roja. Los manifestantes denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD. Lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con un plan de desarrollo, con 10 billones de pesos, es siempre concertar técnicamente lo que más le sirva a los pueblos indígenas de Colombia, a los pueblos ancestrales de nuestro país, en el marco de la Constitución y la ley, y siempre procurando que haya una gran armonía de toda la sociedad. Pero como presidente no puedo aceptar ninguna vía de hecho ni ningún flagelo a los derechos fundamentales de ningún ciudadano como un mecanismo para llegar a la atención del Estado colombiano, y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Buenas noches, pues está restringido el tránsito de vehículos de servicio público hacia el sur del país. Los más de 300 buses que salen a diario con este destino pues no han podido movilizarse desde aquí, desde la terminal de transporte de Cali, y son más de 3.000 personas diarias que se ven afectadas por este paro en su movilidad. Sin embargo, hay algunas excepciones. Yo me encuentro con Omar Emilio Mendoza, él es el coordinador operativo de la terminal de transporte. ¿Cuáles son esas excepciones y cuáles son las recomendaciones que hay para las personas que deseen viajar hacia el sur del país? Buenas noches. Las recomendaciones de las personas que deseen viajar hacia el sur del país es ubicar las vías alternas. Hay muchas empresas que están prestando ese servicio. ¿Se ha reportado de pronto que algún vehículo haya sido averiado por parte de los manifestantes en la vía? Pues de pronto algunos vehículos particulares, pero lo que es el transporte intermunicipal que cogen las vías alternas, hasta el momento es todo tranquilo. Continúan los cierres a lo largo de la vía panamericana hasta el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander. Hay tránsito normal de vehículos, sin embargo, a partir de allí la Guardia Indígena mantiene los taponamientos y ha dicho que mantendrán esa posición hasta tanto que se delegue al gobierno nacional o que el presidente de la República haga presencia. En estos momentos el Consejo de la Minga Indígena se encuentra aquí en el resguardo de las Mercedes, en jurisdicción del municipio de Caldono, donde deliberan acerca de las acciones que van a tomar. Yo me encuentro con Wilman Tubo, que es gobernador del resguardo de Pueblo Nuevo, también de aquí de Caldono.
¿Ustedes mantendrán esta posición? ¿Qué es lo que están exigiendo y por qué se ha demorado tanto la mesa de negociación para poder levantar este paro? Buenas tardes. Pues como es conocido a nivel del país, la minga indígena social que estamos llevando acá en el suroccidente colombiano, es importante que la opinión pública conozca que en el contexto del país en el que estamos atravesando, sobre todo los pueblos indígenas y los campesinos y los sectores sociales, para nosotros es muy importante dar un diálogo social e importante con el presidente de la República en asuntos como son, digamos, de interés y de suma importancia para nosotros como pueblos indígenas y los campesinos, como lo mencioné. Por ello se requiere la presencia del presidente de la República, porque creemos que ya hemos debatido lo suficiente con los ministros, los viceministros. Sin embargo, no se nos ha dado, digamos, respuesta y soluciones en materia, digamos, de territorio, en materia, digamos, de derechos, como la vulneración de los derechos, pero sobre todo, digamos, en la parte, digamos, estructural, como nosotros como territorios indígenas. Y desde el resguardo de las Mercedes en jurisdicción del municipio de Caldono, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Ya regresamos. Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el sector del Cofre en la vía Panamericana. Este es un punto de concentración de campesinos que se han enfrentado al ESMAD durante estos días. La fuerza pública no quiere que se tapone este sitio porque dejaría incomunicado al resto del país. Los campesinos, por su parte, indican que ellos están peleando porque el gobierno lo reconozca como sujetos de derecho. Estamos luchando por transformaciones claras que pueden estar a cargo de este gobierno. Nosotros luchamos contra la minería, nosotros luchamos por la defensa del agua, por la vivienda, por el derecho a la ciudad, y esas son cosas que le competen necesariamente a este gobierno. Los líderes de la minga de resistencia indicaron ante la negativa del presidente Duque de sentarse a dialogar que van a taponar también el corredor humanitario. A esta hora Popayán no tiene combustible, todas las estaciones se encuentran completamente cerradas. Para llegar hasta este sitio debimos comprar gasolina a un alto precio y así está ocurriendo con la mayor parte de los automotores. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de este séptimo día de minga de resistencia. Desde el sector del Cairo, en el municipio de Cajibío, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Pues en medio de esta minga indígena, pues incrementan los problemas especialmente por parte de los transportadores, las personas que tienen que viajar desde Cali hacia el sur del país y otras partes del continente americano. En el peaje de Villarrica, más o menos a unos 5 kilómetros, hay un paradero donde se encuentran represados varios camiones, pero este sitio se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo, pues ahí hay vehículos cargados con combustible que ante la ola de calor, las altas temperaturas podrían generar una dificultad, una emergencia. Nosotros hablamos también con estos trabajadores, con los conductores de estos vehículos. Esto fue lo que nos dijeron. Increíble, ¿no?, lo que está pasando con este paro. Estamos nosotros acá con el combustible pues en alerta, porque ustedes saben que es algo que no se puede tener a alta temperatura y estos días precisos han estado con un calor increíble, entonces nos ha tocado estar pues controlando la situación de los vapores que produce, ¿no?, el combustible. La vía entre Suárez y Morales se ha convertido como una vía alterna para la movilización de carga. 162 vehículos en 12 caravanas escoltadas por las autoridades han venido pasando por allí. Sin embargo, el alcalde de este último municipio decretó la prohibición de paso, lo que está generando dificultades. Nosotros seguiremos al pendiente del desarrollo de esta noticia desde el resguardo de las Mercedes, jurisdicción del municipio de Caldono, en el norte del Cauca. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Buenas noches, pues ha sido un día bastante complicado para los transportadores, muchos que permanecen aquí represados en la vía Panamericana, para conductores, para pasajeros, pero también para las personas que viven en los municipios aledaños a Mondomo y a Caldono, donde se concentran especialmente los indígenas. En sitios como el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, preparan marchas para manifestar en contra de la minga indígena. Ellos dicen que no están en contra del legítimo
derecho a la protesta, pero que sí están en contra de los efectos que estas les están ocasionando. Giovanni Yule, que es miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, dice que entiende la posición de los habitantes del corregimiento de Mondomo, pero que la lucha que ellos hacen tiene que ver con los derechos humanos y que seguirán adelante. Estamos esperando al presidente de la República. Ha enviado 2 comisiones. La primera comisión fue el ministro de Agricultura, el alto comisionado para la paz, y la ministra del Interior. Pues espera que para el día de mañana se incrementen los taponamientos y las movilizaciones indígenas, pues posiblemente organizaciones indígenas de otros departamentos se unirán a esta minga. Es la información que registramos desde la vía panamericana en el norte del Cauca. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Una carretera fantasma, ese es el aspecto hoy de la vía panamericana. No asustan, pero la gente está presa del miedo. Los habitantes de Mondomo aseguran que cada vez que hay manifestaciones quedan literalmente encerrados en sus casas. Prácticamente secuestrados en nuestras casas. Nosotros no podemos movilizarnos libremente, tenemos que hacernos, siempre vamos a Santander y no podemos. La protesta o la minga indígena en el sector de la vereda La Agustina se ha convertido en un campo de batalla que tiene a los habitantes de la vereda y a los habitantes de Mondomo en un secuestro colectivo. Parte del comercio no abre sus puertas. Quienes lo hacen padecen pérdidas millonarias. Desde hace 4 días hay ley seca y los alimentos y la gasolina escasean. Los continuos enfrentamientos, la falta de movilidad, ya escasean los alimentos, inclusive que yo tengo se llama hipertensa, y en cualquier momento necesito trasladarla o algo, no hay manera de transitar. No se oponen a la protesta indígena, pero piden a los manifestantes que respeten sus derechos. Que se dispongan de los mecanismos y de las instituciones necesarias para que la minga indígena se desarrolle en términos dialogados. Diálogos que hoy están muy lejos de concretarse. Por ahora los bloqueos y el encierro se mantienen. Judy, Angélica, televidentes, muy buenas noches. El 7º día de minga de resistencia deja como resultado una autoridad indígena herida por proyectil en su abdomen, varios capturados y los manifestantes indicando que cada vez están siendo más cercados por la fuerza pública. Sigue la incertidumbre, estamos cercados por el ESMAD acá abajo, por el ejército acá arriba y estamos mirando cómo pues reacomodarnos. En la ciudad de Popayán el panorama no puede ser más desolador, no hay combustible, todas las estaciones de servicio han cerrado sus surtidores y solo se vende el poco combustible a los vehículos de servicio público y a los vehículos de uso oficial. Un decreto de la alcaldía no permite vender a vehículos particulares, señalando que el corredor humanitario fracasó y que no está llegando combustible a la ciudad de Popayán. Esta es la información del 7º día de minga de resistencia. Desde Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. En Pasto, conseguir combustible se ha convertido para los transportadores en toda una odisea. Siempre nos hemos visto en estas mismas situaciones y cada vez peor. Interminable fila deben realizar los conductores de vehículos particulares y motocicletas una semana después del bloqueo a la vía panamericana por parte de indígenas del Cauca, que ha impedido que las estaciones de servicio puedan abastecerse de gasolina y ACPM en la frontera sur entre Colombia y Ecuador. Pienso que es un problema que se debe solucionar de una manera muy rápida porque está perjudicándonos a nosotros y a todos los sectores económicos. El gobierno que no trata de solucionar nada. Están pidiendo lo justo y ellos no solucionan nada y nos tienen aquí jodidos a todos, hermano. En las plazas de mercado de la capital nariñense también el desabastecimiento de algunos productos ya es evidente, mientras que en otros sectores de la economía los comerciantes dicen que los precios subieron hasta en un 60%. Judy, Angélica, televidentes, muy buenas tardes. Aún no se conocen los avances de las comisiones que están dialogando en el sector de La Agustina en referencia a la minga de resistencia que hoy completa 13 días y 12 días de bloqueo para el sur del país. Son 3 vías ocupadas por los manifestantes. La conexión con el Huila está taponada en Coconuco, en donde enfrentamientos dejan una autoridad indígena herido en el abdomen con un proyectil. Lo que nosotros exigimos es que el gobierno, que el señor presidente se tome la dignidad de venir a escuchar, de venir
a cumplir y a los pueblos indígenas del Cauca y del suroccidente colombiano. En Totoró, oriente del Cauca, que comunica también con el Huila, está taponado hace una semana, impidiendo el paso de vehículos que transportan leche, papa, ganado y café. Todo lo que el gobierno está metido en el plan de desarrollo sí nos va a afectar muchas cosas, por ejemplo la minería, el agua, eso de medio ambiente, todo eso nos va a afectar a nosotros y más que todo el incumplimiento que ha hecho el gobierno. La vía panamericana completa hoy 12 días de bloqueo. El tránsito es imposible por barricadas de lodo y vidrios. Acceder al punto de concentración en la vereda del Pital es toda una aventura. Que ya de pronto tengamos que trabajar con una delegación para el avance de una ruta, pero en un punto intermedio. Pero la llegada del presidente debe ser aquí, en este sitio. Aunque las autoridades intentan mantener el control de la vía alterna Morales o Arestimba, el mal estado de un tramo destapado impide el normal tránsito. Llegar de Popayán a Cali puede tardar hasta 24 horas. En la capital del Cauca, el combustible llega a cuentagotas y aún hay reserva de alimentos en los centros de abasto. En la vía panamericana hay conductores de camiones que están desde el primer día de bloqueo, dicen que ya no tienen con qué subsistir. Esta es la información desde la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, buenas tardes. La situación en el departamento de Nariño es muy compleja como consecuencia de ya el 13º día del bloqueo a la vía panamericana. Las autoridades de salud acaban de entregar un reporte nada alentador, un panorama desolador en materia de existencias de oxígeno y medicamentos en los hospitales de primero y segundo nivel. Así lo dio a conocer Bernardo Campo, director del Instituto Departamental de Salud. Sin embargo, digamos que el oxígeno, un elemento tan vital y de tan difícil transporte por sus condiciones técnicas, podría ser, mis compañeros me corrigen, como uno de los elementos más críticos con los cuales nosotros tenemos que tratar de solucionar ese problema. Déjenme, les voy a mostrar rápidamente lo que está pasando a esta hora en uno de los sectores donde hay gasolina. A esta hora son interminables las filas que hay en la ciudad de Pasto para abastecerse de combustibles. De otro lado, operarios de Ecopetrol evalúan los daños que produjo el 5º atentado en lo que va corrido del año contra el oleoducto trasandino. Al parecer, las aguas de una quebrada que caen al río Huiza y que abastece del acueducto de Mayama y Ricuarte habrían sido contaminadas con crudo. Judy, Angélica, televidentes, muy buenas noches y atención que a una comisión de la MAP OEA y de la ONU fueron entregados los soldados Jorge Adrián Burbano Gómez y César Freddy Peña, quienes fueron retenidos por la Guardia Indígena cuando intentaron ingresar al sitio de los bloqueos en la zona de la Agustina, portando uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Esta retención causó la suspensión temporal de los diálogos entre el gobierno y los manifestantes en la tarde de hoy, diálogos que se retomaron luego de la entrega de los militares. En más información, los hoteleros de la ciudad de Popayán expresaron preocupación por la cancelación de las reservas por parte de los turistas. El taponamiento de 3 vías principales y el funcionamiento restringido de un corredor alterno empiezan a generar preocupación en el sector hotelero de Popayán. Los turistas están temerosos de viajar a este destino turístico. En los hoteles yo creo que va por ahí una aproximación de un 20% en cancelaciones. Otros han llamado que van a dar un compás de espera esta semana, finalizar esta semana y posiblemente unos días de la otra para definir, porque hay unos que ya definitivamente cancelaron, cambiaron su destino. Según el dirigente gremial, algunos productos para la preparación de alimentos en los hoteles presentan escasez y otros el aumento de precios. Esto sumado al poco combustible para vehículos particulares en las estaciones de servicio. Entonces todo esto ha venido acrecentándose en la falta de insumos. Se logró pues algunos vuelos adicionales, pero los costos tampoco favorecen mucho. Los hoteleros tienen temor por una baja tasa de ocupación de sus habitaciones para Semana Santa, uno de los picos de atención que los ayuda a sostenerse para el resto del año. Esa es la información que se registra en la ciudad de Popayán. Con la cámara de Guido Daza, Camilo Fajardo.
Judy, Angélica, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Píndamo. Mire, a este costado queda la vía internacional panamericana, bloqueada hace 13 días por comunidades declaradas en una minga de resistencia. Y hacia este sector queda el corredor alterno que toma la vía Morales, Suárez, Timba para salir hacia el norte del país. Por este corredor transitan vehículos menores a 10 toneladas y vehículos, motocicletas, pero todos manifiestan el mal estado de este corredor. Ya llevamos 48 horas para hacer un viaje aquí a Popayán, que eso es pues mucho tiempo, ¿sí me entiende? Son un día entero pasando de allá para acá, otro día entero me imagino que vamos a estar pasando de aquí para allá, que no es normal, ¿no? Un viaje que uno hace en 6 horas. Claro, a la de vuelta por ahí ya eso fue horrible. Desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde llegamos a Popayán. ¿Y el pedazo que está destapado cómo es? Feo, horrible. Eso es un piedrero, pero uy no, barrial. Las personas que ya han tenido la oportunidad de transitar por este corredor indican que se demoran hasta 24 horas para transitar entre Cali y Popayán. Dicen que la carretera está un poco mala porque han pasado muchos carros, entonces la deterioraron ahí en un pedazo que está malo. Entonces que la están arreglando con maquinaria pesada y todo para poder dar vía. También existe el drama de los conductores y propietarios de los vehículos grandes, tractomulas, doble truques, camiones, que debieron quedar parqueados porque no pueden transitar. En la ciudad de Popayán no hay desabastecimiento, se ha dado un pequeño aumento de precios en algunos productos. Algunas estaciones de combustible continúan cerradas porque no les ha llegado ni gasolina ni ACPM. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de este paro con el cubrimiento especial de Telepacífico Noticias. Gracias, muy buenas tardes. Después del SOS que lanzó el director del Instituto Departamental de Salud, Bernardo Campo, sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos para los hospitales de primero y segundo nivel, como consecuencia del 14º día del bloqueo de la vía panamericana en el sector de Cauca, la Fuerza Aérea atendió el llamado de las autoridades de salud de Nariño y es así como al aeropuerto Antonio Nariño llegaron varios aviones cargados de decenas de toneladas de medicamentos e insumos que ya comenzaron a ser distribuidos en los hospitales de mediana y alta complejidad. Así lo confirmaron funcionarios del Instituto Departamental de Salud. Estos insumos van dirigidos al hospital departamental, al hospital San Pedro, a un prestador de servicios privado que es RTS para el tema de diálisis. También está llegando insumos y medicamentos para hospital civil, hospital infantil, hospital departamental y finalmente llega un 40 concentradores, que es la única manera en la cual estamos pudiendo solventar un poco la prestación de servicios ambulatoria para aquellos pacientes que en este momento tienen algunas dificultades respiratorias. Esperamos y confiamos en que el tema se resuelva, porque de lo contrario el departamento de Nariño cada vez se ve abocado a tener más y más dificultades y en los próximos 3 a 4 días podríamos tener una nueva situación difícil. Los saludo desde el corregimiento de Cisneros de Agua, aquí sobre la vía que conduce al principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Este es el punto de concentración de las comunidades indígenas de esta zona del país, quienes desde hoy se unen a la minga que se ha venido protagonizando por varios días en el suroccidente de Colombia, y hoy especialmente lo han hecho para hacerle un sentido homenaje y una despedida a una de las víctimas que cayó en la explosión que se registró precisamente en este punto del departamento. Como ustedes pueden observar, en este momento la vía está completamente taponada, no hay paso de ningún lado, ni de Buenaventura hacia Cali, ni de Cali a Buenaventura. Han bloqueado la vía especialmente porque en minutos estará pasando por aquí la caravana fúnebre que trae el féretro de este indígena nativo de esta comunidad, quien cayó en medio de la explosión. Se espera que en pocos minutos las comunidades indígenas que están aquí asentadas pasen con la caravana
caravana fúnebre, van a ir hasta el cementerio de la localidad. Mientras tanto, la vía va a estar completamente cerrada. Como ustedes pueden observar, aquí en la vía pues hay comunidades indígenas y también las comunidades que hacen tránsito por este sector. Hay presencia de la policía, hay presencia de la fuerza pública, están a la expectativa de la minga indígena, que se espera en horas de la tarde ya se concentre de forma puntual en este sitio de Buenaventura, de Cisneros especialmente, en donde nosotros estamos ubicados. Al parecer, y según lo que han dicho, el compromiso es que no van a bloquear la vía. En este momento la vía está bloqueada porque van a hacer el tránsito con la caravana fúnebre, pero han dicho los indígenas que por ahora no van a bloquear. Se espera para mañana una concentración masiva de indígenas en esta zona del departamento. Es la información que tenemos a esta hora desde el municipio de Dagua, más exactamente desde Cisneros. Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Después de escuchar el informe de los diálogos de la ministra del Interior, ministro de Defensa y otros altos funcionarios del Estado a sectores gremiales de Valle, Cauca, Nariño y Huila, la gobernadora del Valle mantuvo su posición de mantener la mesa de negociación y darle celeridad a los acuerdos. Este diálogo hay que mantenerlo, esta mesa hay que mantenerla, lógicamente pues con unos acuerdos que sean serios, transparentes, unos acuerdos donde realmente se puedan cumplir, y yo creo que con eso vamos a lograr que esta minga se pueda terminar. Por su parte, el mandatario de los nariñenses insistió en pedirle al presidente Duque una urgente presencia en la región como mecanismo para avanzar en el desbloqueo de la Panamericana, que tiene a su departamento desabastecido en varios aspectos. Después de cuántos muertos entonces va a haber un diálogo efectivo, porque las prepotencias pueden más que las realidades. Yo eso no lo comprendo. Estoy yo comprometido es con el pueblo del departamento de Nariño. En el caso de las comunidades ubicadas en la vía a Buenaventura, la gobernadora aseguró que existen acercamientos para evitar un taponamiento a ese corredor vial. Lo que ellos han expresado es que no van a hacer ningún bloqueo de vía, que va a ser completamente pacífico, y le estamos haciendo con una mesa de seguimiento y de garantías para poder lograr que de verdad se mantenga esto. En tanto, esta reunión se llevaba a cabo en Popayán, desde el sitio de concentración de El Pital, líderes indígenas afirmaron estar dispuestos a resistir hasta 2 meses más si el presidente Duque no hace presencia como ellos lo han solicitado. Hola, muy buenas noches, los saludo desde la variante a Santander de Quilichao. Hasta este sector hay tránsito normal sobre la vía Panamericana. 1 kilómetro más abajo se encuentra ya el taponamiento y unos pocos metros antes se encuentra la finca en donde los delegados del gobierno nacional están sentados con los delegados de la minga indígena en unos diálogos que hasta ahora han avanzado muy poco. A pesar de que ya se completan 5 días de reuniones entre delegados del gobierno nacional y dirigentes de las comunidades indígenas y campesinas, no se avanza en las negociaciones. Y es que el gobierno habla de voluntad política, pero no se compromete a nada. Insisten en la presencia del presidente como muestra de voluntad del gobierno y como condición para desbloquear las vías. Que venga a dialogar con los pueblos indígenas en el Cauca, porque realmente el proyecto que hoy se viene trazando en el país son proyectos de muerte. Sin embargo, la ministra del Interior asegura que mientras se mantengan los bloqueos, el presidente no llegará al Cauca. Hemos tenido toda la paciencia para explicarles, creo que eso es lo que ha faltado al Estado, explicarle que esto no es algo olímpico de venir aquí a firmar y a asumir compromisos que no se pueden cumplir. Frente a la concentración de comunidades en otros sectores, aseguran que cada vez son más los indígenas que llegan a unirse a la minga. Es una minga que ha trascendido el suroccidente colombiano y ya el Nariño está definiendo una gran movilización hacia la frontera con Ecuador. El Valle está definiendo también diferentes acciones políticas dentro de la vía Cali-Buenaventura. Se han venido concentrando pues los departamentos de Risaralda, los departamentos de Antioquia, los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. La minga indígena y campesina completa hoy 15 días. Así llegamos al final de este informe especial que hemos hecho desde la vía Panamericana con la cámara de Diego Villegas, la asistencia técnica de Gabriel Epe y Diego Salamando. Soy Wilson Morales para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Judy, Angélica María, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el punto de concentración campesina en la vereda Párraga, municipio de Rosas, sur del departamento del Cauca.
Llevamos 20 días de movilización de la minga indígena, campesina y popular. 19 días de bloqueo en la vía panamericana. Los manifestantes se sostienen en la solicitud de pedirle al presidente Iván Duque la presencia en el departamento del Cauca para poder revisar el tema de los taponamientos. Con lo único que queremos es garantizar la vida digna de nosotros, la defensa al territorio, la defensa al agua, el derecho a vivir en paz, que el índice, digamos, hoy de asesinatos sistemáticos, podemos decir, de líderes sociales, nos está afectando. Y es que llegar a Párraga desde Popayán se hace a través de la vía internacional panamericana. Hay muy poco tránsito, hay muy poco tráfico y una vía que pudimos evidenciar está en completo mal estado. La banca se ha empezado a ir en algunos sectores y así como el abandono de la vía, los campesinos dicen sentirse abandonados por el Estado. Al no ser reconocidas y reconocidos como sujetos de derecho, claro que hay una discriminación, porque somos quienes alimentamos el campo, somos quienes alimentamos la ciudad. Líderes de este punto de concentración que pertenecen a la minga indígena, campesina y popular, pertenecientes al CNA, al Coordinador Nacional Agrario, indicaron estar dispuestos a resistir lo que sea necesario hasta la llegada del presidente Iván Duque. Esta es la información desde el sector de Párraga, zona rural del municipio de Rosa, sur del departamento del Cauca. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. 20 días de paro en el Cauca empiezan a mostrar los primeros efectos negativos en la economía de los hogares de su capital. La amenaza de nuevos puntos de bloqueo hace preocupar a los comerciantes por una alza desmedida de precios en los alimentos. Pues muchos productos entran por trocha, la mayoría, pero ahorita sí como que estamos ya bloqueados por todos los lados, ya ni la trocha, entonces todo está muy escaso. Los vendedores de frutas, verduras, papa y otros básicos de la canasta familiar también han sentido el coletazo del bloqueo de 3 vías por donde se abastece Popayán en alimentos y combustible. Antes se estaban vendiendo 30 peladas, 30 vivas, ahorita me he vendido 8 peladas y 3 vivas. Gremios caucanos se han reunido con delegados del gobierno nacional para buscar créditos blandos, amortización de intereses, no cobro del IVA por un periodo definido. Indican una desaceleración, por eso deben acudir a créditos para no desaparecer. Tenemos toda una matriz de propuestas para el gobierno para buscar alternativas de que el empresario sobreviva y no se nos quiebre, como nos ocurre periódicamente cada vez que pasan estos bloqueos de la vía. A la presidenta ejecutiva de ACOPI le preocupa que el cierre del corredor alterno por mal estado de la vía pueda generar desabastecimiento y terminar de golpear el bolsillo de empresarios, comerciantes y hogares de todo el sur del país. Aunque algunos prefieren madrugar para hacer filas de varias cuadras que les permita comprar algo de gasolina, se encuentran con una noticia poco amena cuando llegan a los surtidores de la única estación de servicio cercana al centro de la capital caucana. Solamente hay 2 bombas, esta y la de allí que están, la de allá abajo que están tanqueando, de resto no hay más nada. Para los automóviles de servicio público se vende hasta 40,000 pesos de combustible. Los afectados son los buses que ya no encuentran diésel en las estaciones de servicio de la ciudad de Popayán. El combustible entra a cuentagotas. 1 hora nomás. ¿Y qué le dicen aquí? Gracias, solo 20,000 pesos por orden de la policía y no se puede más. Pero el riesgo que se corre es grande, como es el caso de John Steven, un mototrabajador que ha empujado su medio de trabajo por varias bombas, pero en todas encuentra la misma respuesta: no hay gasolina. No hay gasolina. Estaba haciendo la fila de como 2-3 horas y se terminó, no alcancé. No se trata de una película del futuro. En la Ciudad Blanca la gasolina es escasa. En las últimas 48 horas solo han podido pasar 20 carrotanques que deben surtir de líquido a todo un departamento que empieza a sentir las afectaciones del bloqueo de la vía internacional panamericana. Gracias, buenas tardes. Con la mediación del ministro de Agricultura y el propio gobernador de Nariño, se logró conjurar el paro de los indígenas que intentarían bloquear las vías en el departamento de Nariño. El acuerdo con los 34 resguardos de las comunidades indígenas de Los Pastos y Quillacingas se logró después de más de 14 horas de diálogo y tiene como propósito avanzar en la materialización de los derechos de estas comunidades a través de la implementación y financiación de proyectos concertados. Y que en ese sentido
tanto los compromisos de los documentos COMPES, del documento COMPES, como lo que establece el plan de desarrollo, como las inversiones que se harían en el departamento, pues marcan una muy buena hoja de ruta para seguir invirtiendo en esta zona del país. Los gobernadores indígenas aseguran que este principio, de acuerdo con el alto gobierno, por ahora evita el bloqueo de vías en Nariño. Por el momento se descarta totalmente. Esperamos pues en este momento se defina con el ministro de Agricultura y con los demás delegados del gobierno para nosotros no llegar a tomar esas medidas, esas vías de hecho. Los indígenas en Nariño aseguran que tras la firma de esta acta y el acuerdo logrado con el Ejecutivo se hizo de manera independiente a lo que está sucediendo con las comunidades en el Cauca. En Pasto, Winston Viracachapaba, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. La misión médica pretendía seguir la atención en salud en las comunidades indígenas cuando fueron sorprendidos por un grupo ilegal. En efecto, se suspendió la atención que se estaba brindando de manera inicial al equipo médico que estaba conformado por 2 jornadas extramurales y un equipo de la Secretaría de Salud para hacer gestión de riesgo e investigación epidemiológica. La Defensoría rechazó el hecho, al considerar que es violatorio, pues esas comunidades adolecen en atención en salud por los mismos grupos al margen de la ley que los tienen confinados. Reconocemos los esfuerzos que se ha hecho por parte del Estado por llegar hasta la zona, por atender la emergencia, pero aún los efectos siguen vigentes. Todavía tenemos un alto riesgo para la población civil. El ejército está en la zona. Cuando ellos de pronto quieran, estamos nosotros en la disponibilidad para brindarles la seguridad, así como lo estamos haciendo en Unión Barquiaza, en el Alto Guayabal, en las Bocas de Domingodó. Desde Quibdó, soy Cristian Cuesta, para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Judy, Angélica María, televidentes, muy buenas noches. Hoy completamos 19 días de bloqueo a la vía Panamericana, 18 días de la vía Coconuco y 13 días de taponamiento en la vía a Totoró. Allí en esas carreteras se encuentran los conductores de tractomulas, de camiones que no han podido transitar por los diferentes corredores durante esta minga. No, pues esperar a ver si el patrón me reconoce algo o la empresa me reconoce algo por la estadía, porque ¿qué hacemos acá con tanto tiempo parados y el vehículo sin producir? Es fatal para nosotros. Cuando regresábamos de nuestro recorrido por Párraga a la entrada de Popayán, encontramos una estación de servicio que llevaba más de 8 días sin poder abrir sus puertas al público porque no le había llegado combustible. 10.000 en las motos. ¿Y vehículos? 20.000 particulares y 30.000 los taxis, servicio público. 12 horas completo para echar 30.000 pesos de combustible nada más. Es increíble, es absurdo, mejor dicho. Estábamos pidiendo que por lo menos a servicio público nos pudieran fuliar los carros, pero no nos están fuliando los carros. Para ayudar a mitigar el impacto por la falta de movilidad, el ejército dispuso de algunas aeronaves con las cuales se priorizaron a 340 personas que son las que se han movilizado. La mayor parte de ellos necesitaban tratamientos médicos y quirúrgicos en la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle. De igual manera, hoy una caravana humanitaria de la Cruz Roja atravesó por todos los puntos de bloqueo, arrancó de Santander, de Quilichao y llegó a la ciudad de Popayán con insumos médicos. Nosotros seguiremos pendientes al desarrollo de toda la información de este paro con el cubrimiento especial de Telepacífico Noticias. Soy Camilo Fajardo desde la ciudad de Popayán. Judy, Angélica María, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde la vereda Matarredonda, zona rural del municipio de Morales. Como ustedes lo pueden evidenciar, estos árboles que están cortados y ubicados al lado y lado de la vía fueron utilizados como barricadas esta mañana por manifestantes que intentan bloquear el corredor alterno. Esto está mostrando que en cualquier momento este corredor puede ser taponado y agravaría muchísimo más la situación de desabastecimiento que ya se presenta en la ciudad de Popayán, aunque nadie ha querido aceptarlo. Popayán, aquí mismo en Morales sentimos el desabastecimiento de combustible y de otros productos que empiezan a faltar. Pero hay que decir lo contrario a lo que dicen los gremios económicos, no estamos preparados para aguantar más. En una estación de servicio cercana aquí a Matarredonda encontramos filas de personas que buscan abastecerse de gasolina con pomas. Por motos son máximo 20.000, 30.000 pesitos. ¿Y a la gente que trae pomas?
A la gente que trae pomas, por persona. 2 pomas por persona. Sí, señora, acá están vendiendo por pomas y realmente le toca uno venirse hasta por acá exponiendo la vida. Esta mañana ha habido un enfrentamiento aquí a los lados para poder uno subsistir en Popayán porque realmente no hay. Y en este corredor se han presentado varios hechos, entre ellos la muerte de varios soldados que fueron atacados con disparos de fusil por un grupo sin determinar aún. También fue atacado un conductor con una papabomba. Él se encuentra en la clínica Valle del Lili. Varios hostigamientos a la vía, varios intentos de cierre determinan lo que es el día a día de este corredor alterno. Nosotros seguiremos pendientes al desarrollo de esta noticia con el cubrimiento especial de Telepacífico Noticias. Camilo Fajardo, más cerca de la región. Un saludo muy especial a los televidentes de Telepacífico. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, apoyar las iniciativas que puedan suscitar un diálogo, pero además productivo en términos de un acuerdo, ojalá rápido, cumplible, entre el Estado, el Gobierno Nacional y las comunidades que se están agrupando, tanto indígenas como campesinas e incluso afrodescendientes alrededor de la minga, que se conoce como la minga indígena. Hay que salirle al paso a una expansión, a una extensión de la conflictividad social y yo creo que haría bien el Estado Nacional en propiciar lo más pronto posible ese acuerdo, dependiendo también claramente de que haya disposición en los líderes de las comunidades para lograr un acuerdo realista, un acuerdo posible. Claramente, uno de los beneficios que estamos esperando todos los colombianos es que la conflictividad social que ha sido permanente en Colombia pueda expresarse, pero de manera pacífica. Judy, Angélica, María, televidentes, muy buenas noches. Yo la saludo desde el sector del barrio Modelo. Aquí las filas son interminables. En donde estamos esto da la vuelta a la cuadra y se extiende por 4 cuadras más 5 cuadras hasta llegar al centro de la ciudad de Popayán. Los conductores se quejan, manifiestan que están dosificando mucho la venta de combustible en las estaciones de servicio. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Alberto Muñoz. Don Alberto, ¿cuánto les están vendiendo? 100.000 pesos nomás. ¿Y eso para qué les alcanza? Para el día, porque no alcanza para más, pues, y de todas formas el galón ahí está más caro, vale 10.260. Al igual que ellos, 31 alcaldes del departamento del Cauca enviaron un oficio a la presidencia de la República ofreciendo sus buenos oficios como mediadores para acercarse con el Consejo Regional Indígena del Cauca y con los campesinos declarados en minga. Y yo sí hago un llamado urgente al gobierno nacional y a los dirigentes de la minga para que se sienten a dialogar de una manera sincera, comprometida y que moderen sus posiciones. Mire, y son interminables las filas de vehículos y de motocicletas que van llegando a este sector. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Aldemar Piso. Aldemar, ¿desde qué hora se está haciendo fila usted aquí? Desde las 4:30 de la tarde. ¿Y qué le dicen? ¿Cuánto le van a vender? Le dicen que 5.000 pesos nomás. 5.000 pesos, ¿para qué le alcanzan 5.000 pesos? No, pues qué, por ahí para 1 hora, 2 horas, voltear. Bueno, esta es la situación que se presenta en diferentes puntos de la ciudad de Popayán y en diferentes municipios. Hay escasez de gasolina. La demanda de la ciudad de Popayán son cerca de 120.000 galones diarios y apenas están entrando 45.000 por el corredor alterno. Esta es la información desde la ciudad de Popayán con el cubrimiento especial de Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Hola, buenas noches. La minga indígena en cifras en el departamento del Cauca hay 3 bloqueos. El primero en la vía nacional entre Cali y Popayán, en el kilómetro 47 en la vereda en el sector conocida como El Descanso en el municipio de Caldono por parte de 280 indígenas. El segundo también en esta vía entre Cali y Popayán, esta vez en el kilómetro 52 en la vereda El Rosal por parte de 260 indígenas. Hay un tercer bloqueo que está en la vía entre Insá y Totoró en el sector El Carmen del municipio de Insá por parte de 200 manifestantes. Las concentraciones por parte de los indígenas están en Cajibío, en donde hay 80
campesinos del COCAM en el corregimiento El Cairo. También en Cajibío, en la vereda del túnel, el kilómetro 19 más 200 metros en la vía panamericana, 70 campesinos del COCAM. En Caldono, en la vereda Monterilla, kilómetro 52 más 300, concentración en la vía panamericana de 6.000 indígenas. En Piendamó, vereda La María, kilómetro 34 más 400 metros, concentración de 80 indígenas. En Santander de Quilichao, corregimiento de Mondomo, concentración de aproximadamente 150 indígenas. En el departamento del Tolima, en Natagaima, vía Neiva La Castilla, kilómetro 69 más 200 metros. Y en el departamento del Valle del Cauca, en la vía a Buenaventura Buga, kilómetro 45, sector La Delfina, concentración de aproximadamente 1.334 indígenas. En Putumayo, en la vía Santa Ana Mocoa, kilómetro 60, concentración de aproximadamente 50 indígenas de las comunidades Nasa. Lastimosamente, esta minga indígena ha dejado ya 9 personas muertas, 8 integrantes de las comunidades, luego de una explosión en el sector de Cisneros, en la vía Buenaventura, y un integrante del ESMAD que murió tras un enfrentamiento en la vía. En promedio, unas 60 personas entre indígenas y policías han resultado heridos durante estos 21 días de protestas. 15 indígenas han sido capturados y judicializados, de los cuales 5 ya han sido enviados a la cárcel por parte de las autoridades. Las pérdidas ascienden a más de 60.000 millones de pesos. Muy buenas tardes, los saludamos desde el departamento del Cauca, exactamente en el municipio de Caldono, en la vereda El Pital. En este momento se acaba de llevar una rueda de prensa. Sabemos que la minga indígena duró exactamente con el día de hoy 27 días en los que estuvo bloqueada la carretera panamericana del suroccidente del país. ¿Qué se hizo o qué diálogos se llevaron a cabo para que ustedes tomen la decisión finalmente de desbloquear la carretera y continuar dialogando? No, yo ya les dije, ya trabajamos unos puntos en el marco de gobierno propio, porque no es fácil entender, es difícil adecuarse, porque toda la propuesta va en el marco del decreto 1811, que es en consolidación de nuestros sistemas, y que siempre le hemos insistido al gobierno que no es tanto la oferta institucional, sino directamente desde lo que pensamos, de lo que vemos como nuestros planes de vida. Y eso no es fácil de entenderlos, por eso siempre ha sido un poco difícil, pero hemos logrado al menos llegar a un mínimo de acuerdos. ¿Cuáles son los temas principales a tocar el día martes con el gobierno nacional, con el presidente Duque? La minga en el defensa de la vida, el territorio, la justicia, la paz y la democracia. En ese marco estaremos tocando el tema territorial, el tema de derechos humanos, también tocaremos todo lo que tiene que ver con las políticas diferenciales, pero también vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, esta es toda la información que registramos desde acá, desde la vereda El Pital. Lo que se espera ahorita es que se pueda limpiar la carretera y puedan empezar a dar paso a todos los vehículos que van hacia el suroccidente del país. Esta es toda la información que registramos. Nos vemos en un ratico con más información. Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Judy, Angélica, María, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde la vereda La Pajosa, esto es zona rural del municipio de Cajibío, punto de concentración de la minga campesina. Aquí hay expectativa por lo que puede ser el anuncio del presidente Duque en contadas horas sobre la llegada el próximo martes al sector del Pital, en donde dialogaría con todos los mingueros. Así se empezaría a dar cumplimiento a los acuerdos pactados entre el gobierno y los manifestantes. La minga continúa todavía en el ejercicio que estamos realizando de evaluación de los acuerdos, en el ejercicio de coordinar técnicamente cómo serían los instrumentos para el cumplimiento de estos acuerdos. Y la expectativa es total en el departamento del Cauca, en Nariño, en el sur del Valle y en el Huila. A pesar de que se da el anuncio de la entrega de la vía internacional panamericana y de los demás corredores que estaban en poder de la minga, aún no se habilita el paso. Nosotros permaneceremos en este punto hasta el día que se efectúe la visita presidencial. De aquí saldremos el resto de la gente que quedamos para hacer este acompañamiento al debate público que tenemos con la visita presidencial. Como podemos observar, aquí las comunidades continúan con sus actividades normales. Ellos simplemente esperan que el próximo martes la llegada del presidente Duque a la zona del Pital se dé el sí
al pliego de peticiones que ya fue concertado entre los negociadores y la Comisión del Gobierno encabezada por la ministra. Nosotros seguiremos pendientes acompañando lo que ha sido la minga indígena, campesina y popular. Desde la vereda La Pajosa, sector rural del municipio de Cajibío, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. En Pasto, a pesar del desabastecimiento de los combustibles, algunos productos de la canasta familiar y materias primas para la construcción y otras empresas, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Agricultura y el Gobernador de Nariño, lograron pactar un acuerdo con las comunidades indígenas de Los Pastos y Quillacinga. En ningún momento permitido que haya bloqueos de vías, gracias a la voluntad primero de los indígenas de entender que el diálogo es el único camino posible para llegar a un acuerdo. Aquí la solución no está en las vías de hecho, aquí la solución no está en tomar las cosas con la fuerza. Aquí la voluntad política de todos los gobiernos es avanzar construyendo desde el territorio y avanzando obviamente con voluntad política y logrando concertación. Gobernadores indígenas de los Quillacingas y Los Pastos destacaron el diálogo con el gobierno, pues advirtieron que este acuerdo logrado después de varios días de diálogo permite a las comunidades un mejor vivir y evitar así bloqueos a las vías en el sur de Nariño, frontera con el Ecuador. Yo creo que el día de hoy hay un acuerdo, podríamos decirlo, de que no hay unas vías de hecho que pues puede afectar de gran manera más al departamento de Nariño. Yo creo que es muy difícil lo que está pasando en este momento en el departamento y pues yo creo que esa era la mejor salida, entrar a un diálogo y a una solución pacífica. En Pasto, Winston Viracachapaba, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Y continuamos en la vereda El Pital, en el municipio de Caldona. En este momento me acompaña el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Bienvenido a Telepacífico Noticias. 27 días de la minga indígena. ¿Qué se ha acordado? ¿Qué se ha dialogado? ¿Qué es lo más importante que podamos resaltar? A ver, primero hay que advertir que esto ha tenido un impacto muy fuerte en todo el suroccidente del país y por supuesto en nuestro departamento de Nariño. Allí en Nariño estos 26 días de confrontación, de conflicto entre el gobierno nacional y la minga se sintieron mucho. Y hoy por eso hemos venido hasta acá, porque de todos modos intentamos siempre la vía del diálogo, intentamos la vía de la palabra por encima de la violencia. Y yo creo que hoy ha sido un triunfo de la democracia. Después de tantos días, este acuerdo de la minga con el gobierno nacional, esta apertura de la vía panamericana, sin lugar a dudas era lo que esperaba el pueblo del departamento de Nariño. Se han logrado acuerdos de las comunidades indígenas del Cauca y de otros departamentos de Colombia con el gobierno nacional. Yo insisto y creo que lo más importante tiene que ser que ha triunfado el diálogo, que se ha derrotado los radicalismos, los marginalismos, aquellos llamados a derrotar de un lado a otro. Yo creo que hoy ha triunfado es el consenso, el diálogo, y ese es un buen mensaje para la democracia, para el país, y en eso no podemos equivocarnos. Gobernador, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, como ustedes acaban de observar, el gobierno nacional y por supuesto los grupos indígenas que han participado en esta minga indígena que exactamente hoy cumple 27 días, pues han llegado a unos acuerdos para finalmente desbloquear la vía y permitir que todos los vehículos puedan pasar al suroccidente del país. Esta es toda la información que registramos. Nos vemos más adelante con más información, con todo lo nuevo que vaya sucediendo en el transcurso del día. Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Y continuamos desde la carretera panamericana, una vía muy importante porque conecta el suroccidente del país. 27 días se cumplen hoy de la minga indígena, donde esta carretera estuvo bloqueada y por supuesto se produjo un desabastecimiento de diferentes productos como alimentos. En este momento nos encontramos con un transportador. Tengo entendido que usted lleva productos químicos. ¿Cuánto tiempo ha estado en esta minga indígena? Usted ha tenido que estar muchos días aquí. Hoy cumplimos 8 días de estar por estos lados. Estuvimos intentando subir por el otro lado, pero no se pudo. Y apenas dijeron que iban a habilitar, pues nos venimos por acá, pero aquí estamos. ¿Qué tan afectados se han visto ustedes? Hay personas que llevan alimentos, otros productos químicos y bueno, muchísimos productos. ¿Qué tan afectados se han visto? No, mami, pues no se queda afectado económicamente porque pues, el carro parado y el banco no espera, entonces sin plata. ¿Y hoy cuánto tiempo llevan aquí? Ustedes escucharon que bueno, ya hoy iban a abrir la vía, pero tienen que hacer por supuesto limpieza. ¿Cuánto llevan aquí? Desde ayer estamos aquí, desde ayer por la noche. ¿Y qué esperan ustedes? No, ya, yo creo que en una hora o horas nos dan paso. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, esta es toda la información que registramos desde la carretera panamericana. Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.
Buenas noches, los saludo desde la carretera Panamericana en el departamento del Cauca, exactamente en el municipio de Mondomo. Como ustedes pueden observar, a esta hora ya la vía está habilitada, ya pueden transitar los vehículos con total normalidad. Esto ocurrió más o menos entre las 3 y las 4 de la tarde porque durante toda la mañana y gran parte de la tarde se dedicaron a hacerle limpieza a la vía para poder entregarla en óptimas condiciones. Mientras tanto, en la vereda El Pital aún se encuentran concentrados las comunidades indígenas y van a estar ahí hasta el día martes esperando la llegada del presidente de la República de Colombia, Iván Duque. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con 2 consejeros de la comunidad indígena. Veamos. El acuerdo base ha sido ahora el de poder encontrar un piso presupuestal y la llegada del señor presidente de la República en el municipio de Caldono. A ver, lo de tratar es que él cumpla con los compromisos que están en la agenda, lo que se le está exigiendo. Importante lo de tierras y lo de salud, educación. Y nosotros estamos como macizo colombiano que estamos en el sur, estamos pidiendo que no la minería y el agua no tiene precio. Y después de 27 días de la minga, las comunidades indígenas, los habitantes del departamento del Cauca y todos los colombianos están esperando que pueda haber finalmente un acuerdo entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional. Esta es toda la información que registramos desde el departamento del Cauca en el municipio de Mondomo. Gina Marcela Ospina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. No se había acabado de anunciar la apertura total de la vía Panamericana cuando largas filas de camiones y vehículos particulares empezaron a apiñarse en el peaje de Tunía. El despeje fue rápido, solo había obstáculos de piedra y tierra. Son los daños que se produjeron de material que está sobre el lado de la vía. Afortunadamente sobre la carpeta asfáltica no se causó ninguna afectación. En algunos puntos fue necesaria la utilización de agua a presión para retirar el lodo y residuos de vidrios y otros elementos que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros. Eran las 2 de la tarde cuando todo volvió a la normalidad. Después de la remoción hacemos desinfección en lo general y también hacemos limpieza con agua en donde corresponda. Aunque las comunidades indígenas y campesinas permanecerán junto a la vía esperando la llegada del presidente Duque el próximo martes o antes si es posible, algunos piden cumplimiento de los acuerdos firmados. Este paro los dejó en bancarrota. Claro, qué tranquilidad, volver a empezar desde cero otra vez, hasta otro próximo paro, de aquí a un año. Claro. Con la llegada de vehículos cargados con alimentos, combustible y materias primas, todo volvió a ser como antes. Una vía sin presencia de ESMAD, con conductores imprudentes que arriesgan su vida y con venezolanos caminando en el asfalto pidiendo un aventón. Un saludo especial para todos los televidentes en el municipio de Mondomo, en el departamento del Cauca, donde los más afectados han sido los pequeños comerciantes, personas que tienen graneros, fruterías, personas que tienen licorerías y bueno, todos aquellos pequeños comerciantes que aquí en el pueblo no han podido trabajar durante estos 27 días porque no han podido abastecer su negocio. Veamos. Hace 27 días empezó el suplicio para los pequeños comerciantes del departamento del Cauca, quienes se vieron directamente afectados en sus negocios, pues era muy difícil conseguir el surtido. Para poder que nos dejaran pasar normal, madrugamos mucho. 12, 1 de la mañana ya estamos en Santa Elena surtiendo con mi esposo. Sí, gracias a Dios tenemos un carrito, entonces como es propio ya podíamos madrugar. El granero sí le tocó duro porque ellos traían su mercancía desde Santander y entonces no le permitían el paso. A ellos sí les dificultó más. Con la minga indígena llegó la ley seca. Los estancos y licorerías estuvieron cerrados, sin poder trabajar. Algunos optaron por vender lo que pudieran conseguir de alimentos para rebuscarse el diario. El día de mercado, que nosotros es el día que más tenemos movimiento aquí, pues no nos dejaron vender porque dijeron que no podíamos vender por el paro. Teníamos ley seca. La comunidad espera que pueda haber un acuerdo definitivo entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional para que no se repita la situación.
Y aquellas personas que tienen graneros, tiendas, carnicerías, pues ya tienen un parte de tranquilidad porque hoy se abrió la vía y ya van a poder abastecer sus negocios. Pero aquellas personas que venden licor, pues todavía están un poco intranquilas porque desde que empezó la minga se instauró la ley seca y hasta el momento no ha sido levantada. Esta es toda la información que registramos desde Mondomo. Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. La polémica de la semana con Óscar López Noguera. Muy bien, continuamos en el Pacífico Noticias. Polémica de más de 20 y tantos días, la minga indígena en el Cauca. Las últimas horas ha habido acuerdos, ya hay algunos desbloqueos, pero el tema sigue latente. Nos acompañan dos invitados muy especiales, el doctor Miguel Yusti. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchas gracias y muy grato estar con Alexander. Ya lo vamos a presentar precisamente a su muchos años en esta mesa, el doctor Alexander López, senador de la República. Oscar, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar nuevamente acá en el noticiero. Bueno, la palabra minga, lo que eso ha implicado desde el año 1986, ha habido mingas más largas, marchas hacia Bogotá, ha habido todo tipo de acuerdos y en las próximas horas va a haber otro acuerdo, doctor Alexander. Definitivamente, ¿qué está pasando con ese movimiento en el Cauca? Bueno, Oscar, 1.300 acuerdos incumplidos a los pueblos indígenas del país, pero especialmente a los pueblos indígenas del Cauca. Llevaron nuevamente a una minga que por fortuna termina. Realmente la situación en la región era muy compleja, insostenible. Y la aspiración que tenemos ahora con estos nuevos acuerdos, fueron 14 puntos, ¿no? 14 nuevos acuerdos, es que el gobierno definitivamente logre el cumplimiento. Y pienso que hacia allá tiene que ir. Doctor Miguel Yusti, ellos están reclamando en todo su derecho, pero estuvieron con hechos también que alteraron el orden público. ¿Usted cómo ve este retorno? Y sobre todo las circunstancias que además todo el que quiera ahora protestar en Colombia bloquea vías, afecta a los demás y después arreglan y después ya serán otros los que saldrán a las vías. A ver, yo lo que creo es que el acuerdo logrado es un acuerdo que legitima, en realidad de verdad, todo lo que desde la colonia pasó. Las autoridades y el desarrollo de la vida política colombiana siempre ha cargado con ese problema sin resolver. Pero lo cierto es que en la minga hubo dos escenarios. Hubo el escenario del Cauca y hubo el escenario que fortunosamente por el manejo de la gobernadora en la Delfina impidió que ese desarrollo, esos bloqueos se extendieran a la vía Buenaventura. Este tipo de protestas, y hay que decirle a los ciudadanos, o sea, la protesta es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Naturalmente esta propuesta que llevó 26 días y que pues la Panamericana fue tomada por los pueblos indígenas, no le gusta a mucha gente, definitivamente causa resquemor. Y más cuando viene la Semana Santa cercana, pero Oscar, Popayán estaba preocupado. Pero lo que hay que decir es las condiciones también del departamento del Cauca. Mire, el departamento del Cauca, el 55% de los habitantes viven en condiciones de pobreza y el 30% casi viven en condiciones de pobreza extrema. Es que estos departamentos son absolutamente olvidados por el gobierno. La protesta se está generalizando y viene el paro cívico además. Viene el paro cívico, pero a mí me parece que el que se haya arreglado ese problema tan grave, el que se haya reestructurado la ruta de esa relación de los pueblos indígenas con el centralismo bogotano, porque es que no hay que olvidar eso, ¿no? Y que hayan salido a reducir... ¿Se demoró mucho el arreglo de pronto? Sí, se demoró porque el presidente perdió iniciativa, ¿no? Pero ahí también no había un pulso político, por ahí dicen que con la presencia de Gustavo Petro allá... y de la bancada de ustedes y que mira, yo fui unas 4 o 5 veces, Oscar, como voy a todos los procesos de protesta social en este país, porque creo que a la gente hay que escucharla. Los gobiernos no se pueden encerrar en sí mismos y decir, no, yo no escucho a la gente cuando hay una protesta. O sea, la gente todos los días protesta en las puertas de la GPS, todos los días protesta por los servicios públicos que son muy costosos. A la gente hay que escucharla, Oscar. Si usted ve el acuerdo económico, no es mucho. Lo que están reclamando los indígenas en esos territorios, además de la protección al medio ambiente, a la biodiversidad, es cómo se discute una política de consulta previa para que no sigan desarrollando una minería. Yo, frente a ganadores y perdedores en esto, pues naturalmente pierde la ciudadanía y pierden unos sectores económicos
pequeña empresa, mediana empresa, porque desafortunadamente acá en el suroccidente colombiano, especialmente en el departamento de Cauca y Nariño, no hay grandes empresas. Si el país sigue así, si el país se convierte en asamblea permanente, yo creo que la institucionalidad se nos va a desquebrajar y de repente pueden salir los fantasmas de la constituyente, se puede fraguar condiciones objetivas y subjetivas. Muy bien, muchas gracias al doctor Alexander, al doctor Miguel, a ustedes por estar aquí con nosotros en Telepacífico Noticias. Pausa y ya continuamos con más información. Judy, buenas tardes. Hoy la saludo desde la vereda El Pital, aquí en Caldono, en el departamento del Cauca, y específicamente nos encontramos en el lugar de concentración de la minga indígena y campesina, que ya hoy ajusta 28 días y tan solo 2 después de haberse desbloqueado este corredor vial tan importante para el país, la vía panamericana. Nos saluda, está con nosotros mejor Adelmo Soto, él es consejero del CRIG. Adelmo, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Y cuál es el panorama, cuál es el comportamiento que se observa después de haberse levantado el bloqueo en la vía panamericana? Muy buenas tardes, saludar a este noticiero. En estos momentos pues, la gente está descansando, alguna gente ha salido para los territorios a descansar, pero regresan nuevamente el martes, que es como lo que la decisión que se tomó. Consejero, se ha levantado el taponamiento, pero ustedes continúan aquí concentrados. ¿Qué están esperando? Estamos esperando el anuncio del presidente, la llegada acá al sitio, de modo que por eso nos seguimos concentrados acá y en la asamblea permanente. ¿Cómo están preparados los protocolos para la venida del presidente el próximo martes? Nosotros ya enviamos el protocolo. Esperamos reunirnos nuevamente con ellos. Esa es la que estamos esperando el anuncio para iniciar a concertar el protocolo. ¿Qué sucede si el presidente no llega hasta aquí, como algo acordado con ustedes? Pues si no llega, la decisión de las autoridades es volver nuevamente a la acción, nuevamente a taponar la vía. Adelmo, mil gracias por estar con nosotros aquí en Telepacífico Noticias. Judy, más adelante volvemos con usted desde esta zona del departamento del Cauca. Informa Angélica María Doneis para Telepacífico Noticias. Con la presencia de los ministros del Interior, Agricultura, Defensa, Comercio, Minas, Transporte y varios directores de entes descentralizados, el presidente Duque se reunió con varios sectores productivos del Cauca y anunció varias medidas. Se ha abierto una línea de crédito por cerca de 150.000 millones de pesos, con tasas subsidiadas para los productores que han sido seriamente afectados. Creemos que estas condiciones no solamente son favorables, sino que permiten enfrentar en el corto plazo muchos de los daños a los que fueron expuestos. Ante la pregunta del millón de cuándo se reuniría con los integrantes de la minga, su respuesta no fue clara, lo que deja sembrada la preocupación entre manifestantes y la comunidad en general, que espera que no se incumpla la fecha de visita. Yo siempre dije que estoy dispuesto a tener un encuentro y un diálogo con los dirigentes de los grupos étnicos y tenerlo en el marco de la legalidad y sin vías de hecho. Así que espero que la ministra me ayude a concretar esa reunión en los próximos días. Los indígenas y campesinos reunidos en sus puntos de concentración indicaron quedar a la expectativa del arribo del primer mandatario a Caldono. De no cumplirse este punto, volverían a bloquear los corredores viales que tenían bajo su control. Gracias, buenas noches. Con más preguntas que respuestas terminó la visita del presidente Iván Duque Márquez a la ciudad de Pasto, en donde ratificó que el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de diálogo antes de que las comunidades tomen las vías de hecho. Pero somos absolutamente claros que el país no quiere más vías de hecho y que lo que se ha logrado en los últimos días es la demostración de lo que siempre dijimos en el plan de desarrollo, por primera vez con un capítulo para los pueblos indígenas, con un plan plurianual de inversiones diáfano, es la mejor manera para resolver estas controversias. Por su parte, el gobernador del departamento, Camilo Romero Galeano, mostró su preocupación por la manera como se van a financiar los grandes proyectos que necesita la región para impedir un nuevo desabastecimiento. Pero creo que se ha quedado corta, lo digo sin ningún inconveniente, con el respeto que merece el presidente, con la bienvenida que le hemos dado al departamento de Nariño, pero se ha quedado corta la respuesta a la ciudadanía del departamento de Nariño. Es decir, mi planteamiento fue uno:
Si vamos a resolver de manera estructural que no nos vuelva a pasar esto, de un aislamiento total de Nariño, debemos pensar al menos en 3 vías. Sin duda alguna, la pregunta es de dónde se va a financiar la doble calzada Pasto-Popayán. La pregunta es de dónde se va a financiar esa variante San Francisco-Mocoa, que serían soluciones estructurales para que el departamento no vuelva a tener inconvenientes tan grandes como los que estuvimos en estos más de 25 días. En el municipio de Chachagüí, en el norte de Nariño, Winston Viracachapaba, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.